Muchísimas gracias, qué emoción tan bonita estar en este evento, con esta celebración tan importante y tan especial. Hubiera querido muchísimo estar en persona, pero por dicha, este último año nos ha acostumbrado a que no importa dónde la otra persona esté en el mundo, siempre estamos conectados y por medio de Zoom podemos hacer este tipo de acercamientos. Voy a compartir mi pantalla porque quiero contarles un poco de mi historia trabajando en estos ambientes extremos y poniendo a prueba lo que una costarricense se supone que puede hacer o que debe hacer. Entonces, al mismo tiempo, me gusta hacer esta analogía de romper techos de hielo. Pues, hablamos muchas veces de los techos de cristal, pero voy a tomar la metáfora para hablar sobre los techos de hielo y derrumbar estereotipos. Pero muchísimo antes de que todo esto fuera posible, yo crecí en Costa Rica. Como mencionaron antes, soy una tica igual que todos ustedes, que en los años 80 creció súper inspirada por dos personajes que yo sentía muy cercanos, don Franklin Chang haciendo sus primeros viajes al espacio, y por otro lado, los lunes en la noche no me perdía El Planeta Azul y todas las aventuras a las que Jacques Cousteau iba, incluyendo visitar nuestra querida Isla del Coco. Así que entre estos dos extremos de personas que tenían un trabajo tan emocionante, esas aventuras y esos descubrimientos, empecé a soñar con algo que yo no sabía que era la ciencia, pero que me parecía una vida muy, muy emocionante. Luego, en el año 86, tengo muy grabado y muy pendiente el momento en que explotó el transbordador Challenger, porque en esa búsqueda que yo tenía de esas personas que tenían este tipo de trabajos, me di cuenta que también estas personas arriesgan mucho y que solo esas personas que se arriesgan a ir hasta esos extremos tienen la capacidad de darse cuenta de qué tan lejos uno puede llegar. Entonces, ese valor me quedó muy claro desde muy pequeña. De pronto supe que si uno quería ser consecuente con esas cosas que uno consideraba importantes, esos valores como la aventura y el coraje, eso también implicaba un gran riesgo. Entonces me puse de niña a buscar quiénes eran estas personas, quiénes hacían ese tipo de exploraciones tan arriesgadas y tan emocionantes. Y consumí un montón de libros aprendiendo sobre las primeras expediciones al Polo Sur y al Polo Norte, o las primeras personas en llegar a la Luna, el primero en subir al Monte Everest, o los primeros en bajar al fondo del mar. Y sin excepción, en el caso de todos ellos, eran solo hombres. De hecho, había un paradigma que decía este capitán de una expedición antártica, y literalmente lo que ellos manifestaban es que hay cosas que las mujeres simplemente no hacen. No llegan a ser papas ni presidentes y no viajan a la Antártica. Entonces, este paradigma tan explícito excluía a las mujeres de todo lo que fuera a hacer exploración. Hay un caso muy famoso, histórico, de la expedición del británico Shackleton, Ernest Shackleton, que cuando iba a hacer su gran expedición transantártica, puso un anuncio en el periódico diciendo: se buscan hombres para peligrosa travesía, mala paga, frío amargo, largos meses de completa oscuridad y constante peligro. Regreso seguro, dudoso, honor y reconocimiento en caso de éxito. Dicen que más o menos unas 3,000 personas mandaron una aplicación para ser parte de esta expedición, incluyendo una carta de 3 mujeres. Estas 3 mujeres dijeron: no vemos por qué los hombres deberían llevarse toda la gloria y las mujeres ninguna, especialmente cuando hay mujeres tan valientes y capaces como los hombres. Ellas 3 se describieron como atléticas y capaces de aguantar la travesía, y aún así recibieron no fueron aceptadas. La carta de Shackleton en regreso decía: no hay vacantes para el sexo opuesto en esta expedición. Sin embargo, ahora sabemos que detrás de esos hombres sí había mujeres. Había grandes mujeres en la exploración polar que fueron invisibilizadas durante mucho tiempo y cuyos nombres la mayoría de las personas no conocemos. Lo mismo sucedía con quienes llegaron a la Luna. Aunque no sabemos los nombres de los astronautas originales en la selección de Mercurio, sí había ejemplos de mujeres. Y por dicha, poco a poco estamos visibilizando algunas de estas, incluyendo la película Hidden Figures, que salió hace unos años en el cine.
Por dicha, para mi época ya empezaban a haber algunos pocos ejemplos. Por ejemplo, las primeras 6 mujeres que fueron seleccionadas por la NASA para el cuerpo de astronautas y el primer vuelo de Sally Ride en el año 86. Con todos estos sueños de poder hacer estas cosas con las cuales yo soñaba, entré a la Universidad de Costa Rica a estudiar un bachillerato en ingeniería mecánica. Y fue el primer momento en que me di cuenta de que otras mujeres habían tenido barreras que yo no había, o que había podido sortear, o habían tenido obstáculos muchísimo mayores. Entré a estudiar con 4 otras compañeras y 350 hombres, y esto es una foto de más o menos cómo se veían las giras de trabajo. Íbamos a las plantas hidroeléctricas y a las plantas eólicas, y generalmente estaba rodeada de unos 30 o 40 hombres alrededor. Cuando me gradué, tuve una increíble oportunidad, como mencionaron al principio, de hacer una pasantía para mi héroe, para don Franklin Chang, cuando todavía era astronauta y vivía en Houston. Esta pasantía me abrió las puertas de su laboratorio, el Laboratorio de Propulsión Espacial Avanzada. Pude hacer experimentos como parte del motor de plasma, sobre todo con la parte de termodinámica. Y fue un año muy emocionante también, les voy a contar más adelante. Pero dentro de ese entorno encontré lo mismo que había encontrado en la carrera de ingeniería, que casi no había mujeres. En el laboratorio teníamos solo una científica más y la secretaria que trabajaba para el laboratorio. Como les decía, ese año fue muy emocionante porque justo a la par del laboratorio de don Franklin se encuentra esta gran piscina donde los astronautas entrenan sus caminatas espaciales para simular como si no hubiera gravedad. Y ese año justamente fue el último año, el año que don Franklin realizó su último vuelo al espacio. En ese vuelo hizo 3 caminatas. Y por eso entonces de vez en cuando a la hora del almuerzo yo bajaba a la piscina a ver sus prácticas y sus entrenamientos, y aquí estoy acompañado de otros 2 costarricenses, Fernando Zumbado, que es también estadounidense, entonces él trabaja como empleado federal para la NASA, y Guido Carballo, que era otro pasante conmigo. En esas visitas a la piscina, de pronto encontré a esta otra astronauta que se llama Megan McArthur, y ella me habló sobre su trayectoria y cómo ella, siendo oceanógrafa, había entrenado todas esas capacidades que le hicieron una buena candidata para ser astronauta, incluyendo estar en estos ambientes extremos, en estos ambientes confinados, trabajando en equipo con muchísimos riesgos y con equipo e instrumentos que son muy, muy caros. Y fue así como encontré de regreso mi pasión y mi amor por el océano y decidí estudiar oceanografía. Esto me permitió hacer ciencia práctica, trabajar en equipo, en lugares extremos y en contacto directo con la naturaleza. Todas esas cosas que yo soñaba y que admiraba de las personas, de los ejemplos a seguir que yo veía cuando era pequeña. Dentro de mis estudios del posgrado, me especialicé en el océano Ártico. Me cautivó lo que es el mundo de las regiones polares, los extremos que suceden en las regiones polares, y al mismo tiempo cómo ponen a prueba no solo a las personas, sino los instrumentos también que nosotros construimos. Aquí algunos de los habitantes nativos que encontrábamos en el Ártico, pero el Ártico también es importante para las personas, para las culturas, para los aspectos socioeconómicos de más o menos unos 4 millones de habitantes. Esas 4 millones de personas viven en los 8 países árticos, que son Estados Unidos, Canadá, Groenlandia, que es parte de Dinamarca, Islandia, Noruega, Suecia y Finlandia. Estos países tienen personas, generalmente son comunidades nativas del Ártico, que están viendo su mundo cambiar completamente debido al cambio climático. Mi trabajo era combinar la ingeniería con la oceanografía para instrumentar el océano. Queríamos poner instrumentos y sacar datos del océano para entender mejor cómo funciona este gran ecosistema planetario. Y algunas de las cosas que me tocó hacer era construir instrumentos para escuchar el océano. De hecho, el sonido debajo del mar es una de las mejores maneras de transmitir información. Muchísimas especies se han especializado en utilizar el sonido. Y bueno, tal vez alguno de los que mejor conocemos son las ballenas y los mamíferos marinos. Espero que puedan oír el sonido. ¿Escuchan?
afuera. Voy a dejar por el chat si pueden escuchar el sonido. Y bueno, dentro de todas estas expediciones que hice de trabajo en los barcos, fui de nuevo a toparme con esta realidad de que las mujeres, que constituyen un 47% de la fuerza laboral global, estaban ausentes en estos ambientes. Que de nuevo esos obstáculos, esas barreras, esos sesgos habían prevenido que soñaran con esas opciones o que si las habían soñado, que las alcanzaran. Y que yo tenía muchísima responsabilidad también de ser una de esas personas que abriera caminos y que abriera el trecho para que más mujeres quisieran soñar y quisieran visibilizarse estando en esos ambientes. En el año 2019, después de más de 10 años de hacer trabajo en el Ártico, tuve una increíble oportunidad de viajar a la Antártica también. Así que en ese momento pude cumplir mi sueño de ver lo que es la otra región polar. Pero esta fue muy diferente a la situación del Ártico. Esta vez no fui a hacer ciencia, no fui a tomar mediciones, sino que fui a transformarme yo. Bueno, Antártica, para los que a veces se confunden, es el lugar donde están los pingüinos. Los osos polares solo viven en el Ártico. Pero la experiencia de viajar a Antártica no fue una expedición científica per se, sino que fue una expedición de liderazgo. Este programa, que se llama Homeward Bound, fue el sueño de una coach australiana que se dio cuenta que los puestos de liderazgo globales con los cuales trabajaba y a las personas que les daba coaching, generalmente se topaba siempre con hombres. Y se hizo la pregunta, ¿por qué si hay mujeres que son tan capaces en la parte técnica, les cuesta tanto entrar a esas capas superiores de la toma de decisión y del liderazgo de las empresas a nivel político, a nivel académico? ¿Cuáles son esas barreras y cómo podemos darles más herramientas, mejores herramientas a las mujeres científicas para que logren acceder a esos lugares de toma de decisión? Así que creó este programa que lleva 100 mujeres de la ciencia, de todos los tipos de ciencias, a la Antártica en un barco durante 3 semanas y media. Nos capacitan en estrategia, en visibilidad, en comunicación, en coaching, todas estas habilidades que a veces se llaman blandas. Y al mismo tiempo nos ponen en este lugar, en este ambiente extremo, para sentirnos completamente desconectadas del resto del mundo y forzarnos a bajar esas barreras personales y a tener que conectar con las otras. En mi expedición íbamos 100 mujeres de 30 países. Más recientemente, en las últimas generaciones, el número de países ha ido incrementando, sobre todo ha ido aumentando los países africanos, por dicha estamos diversificando más, y también los países latinos. Todas estas mujeres de pronto, que no se conocían antes nunca, están encerradas en un barco y empezamos a compartir conocimiento y a buscar, inventar, soñar, crear colaboraciones. Por ejemplo, en esta foto me encanta porque es una colombiana que trabaja para Bavaria en la parte de sostenibilidad del agua, hablando con una cosmóloga que encontró los choques de los hoyos negros y las ondas gravitacionales. Atrás está una que fundó una reserva para salvar los leones en Mozambique. Así que hay una gran diversidad de conocimiento, de experiencias, de perspectivas, de creencias, todas estas cosas. El programa Homeward Bound está también grabando una película que ya salió y quiero compartirles el corto, el preview, para que vean más o menos cómo es la experiencia, que no es simplemente un viaje de turismo, sino que es muy intensa las experiencias de estas mujeres, de cómo se han sentido rechazadas y cómo se han sentido solas, excluidas en el mundo académico científico y que sus experiencias, sus voces no han sido suficientemente escuchadas. Así que espero que puedan escuchar el video. We know that the evolution of our planet is in the hands of scientists, physicists, cosmologists, biologists. And yet in
environment, women are completely absent. Working in Washington, D.C., less than 20% of members of Congress are women. What we do in Washington, D.C. will impact the rest of the world. Women are in low-level positions in research institutions. My first chemistry class, 2,000 people, there were 10 women. I was convinced that I'd never be able to do it. I'm a parasitologist. She's a specialist amongst the best 10 people in the world. I've never asked for a raise. You're lucky to get what you're given. In China, there is a saying, the female PhD is the third gender. So there's women, men, and a female PhD. Both times I took maternity leave, those jobs ended. I think I've given science a go, but if science doesn't want me, maybe that's it. I've spent 30 years obsessed with studying every day of my life on leadership. What would be different in our world if women were at the leadership table in equal measure? One night I dreamt of taking a big group of women in science for 20 days on a ship to Antarctica. Antarctica is such a symbol of what's happening on the planet. The most sustainable proposition we have is women at the leadership table. Phoebe's leadership style is inspirational. All of you are going to feel uncomfortable at some stage. You know, she can be a bit cavalier. I don't personally like the way that this conversation is going. Anyone else got something you want to share? I'm so frustrated. You should not fit yourself into the current leadership model. You have to change the current leadership model. It's not up to the women to fix it all. It is a systemic problem. I found today really tough. But you're not on a training program, folks. You're on a leadership initiative. Everybody has a plan till you get punched in the face, and we got punched in the face. Even though we're on the ship and it was all about supporting each other, I never told anyone. Even in that environment, this can still happen. Pretty disappointed. As scientists, we work on facts and we need solutions. Every single woman has stories. Leadership is easy when things are good. The ultimate test is, can you do it effectively when things aren't good? Enough is enough. We shouldn't have to fit into a socio-norm that forces you to sacrifice your true self. Makes you think, oh yeah, I could do that too. And that's when I become a leader. Con esto pueden tener un poco, imaginarse un poco cómo fue la experiencia de estar en este barco, tener estas conversaciones tan intensas, tan sensibles, tan frágiles, con estas mujeres increíbles que tienen conocimientos en aspectos tan diversos, y luego tratar de traer esas experiencias y aprendizajes a nuestra realidad inmediata. Y muchas veces me han preguntado cómo puede algo que sucede en lugares extremos, en lugares tan diferentes, traducirse a algo como Costa Rica, un lugar como Costa Rica, cómo se pueden traer esos aprendizajes a nuestra realidad. Y yo insisto y creo que es que explorar puede ser lugares o puede ser hacia adentro, significa innovar. Tenemos que buscar maneras diferentes de resolver problemas. Y si no le damos a las mujeres oportunidades, igualdad de oportunidades para que ellas exploren y se exploren, no vamos a poder nunca aprovechar todo el talento y las voces de las mujeres para resolver problemáticas globales gigantes contra las cuales nos enfrentamos ahorita. ¿Por qué? Porque explorar demanda que cosas tan básicas como caminar, buscar comida, cosas que hacemos normalmente en nuestro entorno, tenemos que buscar formas ingeniosas, creativas y diferentes de resolverlos. Sobre todo porque en estos ambientes extremos de pronto nos enfrentamos a problemas en escalas completamente gigantes, son escalas exponenciales. Cosas como el cambio climático que cambia, que se acelera entre 2 a 3 veces más rápido en las regiones polares que en el resto del planeta. Al mismo tiempo también se pueden imaginar que en las regiones polares no solo es el frío y la temperatura que nos hace sentir incómodos, pero también cosas tan básicas como la cantidad de luz. En algunas ocasiones cuando trabajé en el Ártico me tocaba ir en el verano y que nunca bajara el sol, mientras que otras veces que fui en el invierno simplemente nunca dejaba de ser noche. Entonces el ritmo circadiano, algo tan natural y tan obvio que damos por sentado, empieza a cambiar, empieza a transformarse y tenemos de pronto que enfrentarnos a esos problemas internos y externos.
Así que les quiero contar 10 habilidades que aprendí estando haciendo exploración en los polos, que yo siento que me han ayudado a vivir una mejor vida en tierra firme. Y la primera es que hay que elegir el coraje si uno quiere salir de la zona de confort. Siempre nos dicen que el cambio y la transformación solo ocurre afuera de la zona de confort. Y salir a ese lugar hay que estar dispuesto a estar incómodo. Creo que, de nuevo, esta pandemia, este año que hemos vivido todos en esta experiencia tan surreal, de pronto nos ha obligado a todos a tener que salir de la zona de confort, a tener que tomar ciertos riesgos y a tener que estar dispuestos a estar incómodos. En mi experiencia, esa incomodidad es literal, es bastante visible, es bastante física. El día que zarpamos de Ushuaia, en Argentina, hacia la Antártica, era el día de Año Nuevo, Nochevieja, era el 31 de diciembre. Y recuerdo estar acostada en mi camarote con esta tormenta gigante, sintiéndome mareada, sintiéndome súper indispuesta y pensando en cuántos de mis amigos y cuántos de mis conocidos seguro estaban en Guanacaste celebrando con una cerveza y un chifrijo el Año Nuevo. Y de pronto me di cuenta que yo no hubiera cambiado mis zapatos por los de nadie más, porque estaba justamente haciendo lo que yo creo, lo que yo amo, y que estaba dispuesta a estar en esa situación incómoda y hasta cierto punto peligrosa, porque creía firmemente en que estaba siendo parte de algo más grande que yo misma. Estaba aprendiendo sobre de qué estoy hecha yo y cuáles son mis límites. La segunda lección que aprendí, de nuevo también con esa experiencia, fueron cuáles son mis valores. Y creo que esto se conecta mucho con lo que hablaron antes sobre cuál es mi proyecto de vida. En el barco hicimos un ejercicio de poner estas tarjetas con diferentes valores y cada una de nosotras escogía cuáles son los 3 valores primordiales en mi relación conmigo misma, en mis relaciones con otros y en mi trabajo. Esto es súper frecuente en las empresas. Yo creo que cualquier empresa siempre en su página principal tiene su misión y cuáles son sus valores. Y creo que es un ejercicio que a nivel individual no hacemos tan a menudo como deberíamos. Pero en el momento que hice este ejercicio de identificar cuáles eran mis valores, pude darme cuenta de que esos valores de que pequeña yo admiraba en otras personas habían sido suficientemente importantes para mí como para crear un proyecto de vida que fuera coherente con esos valores. Y que estar de pronto en esa situación incómoda y peligrosa era ser yo mi más auténtica versión de mí misma. Era perseguir esos valores creyendo firmemente que podía dormir mejor en la noche si yo podía vivir esos valores que yo consideraba importantes. La tercera lección es el amor propio, porque cuando uno se sale de la zona de confort y está en ese lugar incómodo, es súper frecuente y es probablemente lo más probable es que uno cometa errores. Cuando uno comete errores, si uno se autocastiga o si uno se baja el piso uno solo y empezás a decir, es que yo no soy buena para las matemáticas, es que yo no soy tan inteligente para hacer esto, es que yo no tengo la capacidad, entonces es por supuesto muchísimo más factible que las mujeres vayamos saliéndonos de esos espacios donde se toman riesgos y donde se hacen cosas difíciles. Hay una teoría que dice que la mentalidad de crecimiento es muchísimo más consecuente con ser personas optimistas y creer que cometer errores es nada más entrenar un músculo, es estar entrenando esa capacidad de aprender, aumentar la motivación y también mejorar nuestro desempeño. Entonces, estas creencias sobre el talento y la inteligencia lo que hacen es desarrollar esa perseverancia y esa resiliencia ante la adversidad, porque ya no nos vemos como alguien que cometió un error y es tonta y debería regresar adentro de la zona de confort. Más bien, lo que hace es decirnos, estoy aprendiendo, esto es un proceso y puedo hacerlo mejor la próxima vez. La cuarta lección es colaborar en equipos diversos e inclusivos. Me gusta mucho que esta charla se esté dando en el marco de una celebración justamente haciendo un llamado, haciendo una campaña a que tenemos que escuchar esas voces que han sido históricamente dejadas atrás, porque las cosas con las que nos enfrentamos ahora, como una pandemia, como el cambio climático, la sostenibilidad del planeta, la economía, necesitan que tengamos gente de muchísimas diferentes conocimientos, con experiencias de vida, con voces y soluciones que vengan a resolver estos problemas tan complejos.
Entonces, empezar a aprender a trabajar en equipos diversos e inclusivos significa saber cómo dialogar con alguien que piensa diferente, cómo estar en una habitación teniendo una conversación con alguien que viene de otro lugar y respetar al mismo tiempo esas experiencias y ese conocimiento. La quinta lección es la empatía. Creo que cualquiera de nosotros en el último año ha sentido de pronto que vivir y trabajar y estar encerrado 24 horas al día con las mismas personas nos pone a prueba en muchísimas formas. En un barco sucede lo mismo. De pronto estás trabajando, viviendo, comiendo, todas las actividades diarias las tenés que hacer día a día con las mismas personas y no puedes simplemente salir a escapar. Para resolver esas situaciones de conflicto que van a escalar, hay que tener la inteligencia emocional de reconocer cuándo viene el conflicto, cuándo se está formando el conflicto y abordarlo antes de que las cosas exploten y se salgan de control. Esto significa tener un control efectivo de nuestras emociones, entonces tener la introspección suficiente como para saber empezar a detectar cuáles son las emociones y a cuáles necesidades responden esas emociones. Y de nuevo, tener herramientas de comunicación efectiva que nos ayuden a contarle a otras personas qué es lo que necesitamos y qué es lo que estamos sintiendo. La sexta lección fue algo con lo que empezamos a soñar desde el momento en que nos seleccionaron para la expedición. Hay una tradición que se llama el Polar Plunge, que es brincar al agua en cualquiera de los dos polos. Y apenas nos seleccionaron, las compañeras empezamos a compartir un mensaje por WhatsApp y preguntar quién está dispuesta a hacer esta tradición de brincar al agua. Al principio, por supuesto, todas las 100 dijeron que lo iban a hacer, pero cuando ya estábamos en el barco y se empezaba a acercar el día, la lista que teníamos cerca de la cocina empezaba a tener nombres tachados y empezaba la gente a salirse de la lista, a decir, no, es que me siento mal, o es que no sé qué, y empezaban a salirse de la lista. El capitán del barco decidió que íbamos a hacer esta actividad el último día, porque sí hay una posibilidad de que algunas personas se enfermen y se engripen. Entonces dejamos esto para el último día. Entonces era una de esas cosas que uno ve venir la fecha y se acerca y se acerca y se acerca y empezaba de nuevo a salirse de la gente de la lista. El día que ya llegó por fin, estábamos todas como en la playa, por supuesto con nieve, y empezaron a quitarse las primeras la parca y empezaron a quitarse las diferentes capas de la ropa y empezaron a correr hacia el agua y nos entró esta emoción como similar a tal vez en una carrera o en una maratón, que de pronto uno se le llena de adrenalina y te tiras al agua. Cuando salimos, la primera impresión que recuerdo es que se va toda la sangre hacia el centro del cuerpo para mantener los órganos vitales, entonces uno pierde toda la sensibilidad en los pies y en las manos. Y también un poco alrededor de la cabeza, porque la condición era que teníamos que meter la cabeza debajo del agua. Después de como 2 horas ya la circulación sanguínea regresa y ya empezamos a sentir todas las extremidades y estábamos de regreso sentadas en el barco y tuvimos una conversación sobre esto no fue tan difícil. Todo el miedo que habíamos tenido y todo el pánico que sentíamos de hacer esto tan difícil, de pronto nos dimos cuenta de que no había sido tan peor como habíamos pensado. Y nos acordamos de tantas otras veces en que hemos tenido miedo de tomar una decisión y el miedo no es tanto lo que tenemos que hacer, sino tomar la decisión de hacerlo. Y de cuántas cosas nos hemos perdido cuando no hemos querido perseguir la curiosidad de saber cómo se siente hacer eso. Y este fue un gran aprendizaje que ahora recuerdo cada vez que tengo miedo de algo, siempre me acuerdo de este momento y que esa sed de querer experimentar supere el miedo que tal vez previene que quiera hacerlo. La séptima lección es la resiliencia. En estos ambientes extremos uno de verdad se da cuenta cómo estos ecosistemas tienen una fortaleza que si uno simplemente los protege por un tiempo, ellos vuelven a crecer. Y esto es una animación de cómo el Ártico se crece en el invierno y se duplica en su tamaño y después en el mes de septiembre alcanza su mínimo de hielo y vuelve a crecer el año siguiente. Con los datos que tenemos a nivel científico del cambio climático, podemos ver que estos ecosistemas, si les damos un chance de respirar, ellos vuelven a resucitar. Tienen esa resiliencia de volver a regresar si tan solo le quitamos algunas de las presiones y de los estreses que estamos imponiendo, como la contaminación o el dióxido de carbono.
Y lo mismo sucede con las personas. Si tan solo logramos eliminar algunas de las tensiones y de las presiones que tienen las personas, nosotros tenemos una resiliencia para hacer cosas inmensas y cosas verdaderamente que nos hagan florecer como personas para superar los obstáculos. Uno de los grandes lujos de esta expedición fue que lo pude hacer con otra costarricense. Yo no era la única costarricense en el barco, sino que también estaba doña Cristiana Figueres invitada. Y esta lección me remite a lo que fue tener a una fuente de inspiración a la par para vivir esta gran experiencia. Porque yo siempre digo que es muy fácil ir a la Antártica y volver completamente desinflado, completamente abrumado del problema y la escala de la problemática tan grande. Y es solo gracias a personas como ella, como don Franklin, como doña Sandra Kaufman, que constantemente me alimentan de inspiración, que me reconecto de vuelta con cuál era mi propósito. Y que voy a esos lugares para poder absorber de personas como ella el optimismo de saber que podemos hacer cosas gigantes, sobre todo cuando tenemos referentes de costarricenses que han tenido una influencia tan grande como ella. Y al mismo tiempo significa que nosotros mismos podemos ser esa fuente de inspiración para otros y tenemos esa responsabilidad cuando hemos tenido grandes experiencias, cuando hemos tenido grandes privilegios, que tenemos la responsabilidad de convertirnos en esa inspiración para otras personas. La novena lección es la reinvención. Como les mencioné al principio, ahorita estoy en Estados Unidos. Estoy estudiando una maestría en políticas públicas porque totalmente he reconocido que la ciencia de la cual yo soy parte, si no llega a los tomadores de decisión, no se va a convertir en acciones. Así que ahora estoy estudiando cómo puedo ser una mejor comunicadora, cómo puedo traducir ese conocimiento científico para la toma de decisión, sobre todo en las esferas de la diplomacia, del mundo de las Naciones Unidas. Y creo que este año nos hemos dado cuenta que el mundo está cambiando a una velocidad y en algunos casos de una manera tan difícil de predecir, que la mejor ventaja es saberse reinventar, es saber cómo transformar las habilidades que uno tenía para hacer algo de lo cual no fue entrenado a hacer. Y ha sido muy interesante ver cómo mis capacidades como científica se han traducido en ser una mejor embajadora del conocimiento científico a la hora de hablar con tomadores de decisión. Y de nuevo, la pandemia ha sido un ejemplo de que cuando tenemos esta colaboración entre científicos, entre economistas, entre políticos, y podemos tomar mejores decisiones tanto como país como así como planeta también. Y finalmente, la capacidad de asombro. Creo que es muy fácil cuando uno está ante un espectáculo como este, como un glaciar o como el hielo marino, que de pronto uno literalmente la boca no se le cierra la quejada del asombro. Lo difícil es traducir esa sensación y esa capacidad de sorpresa cuando uno está encerrado en una presa un viernes en la tarde en los Yoses. Y yo siempre trato de llevar esa capacidad de asombro que encontré en esos lugares a mi realidad inmediata, a mi entorno normal, porque solo creo que uno va a poder proteger, va a poder cuidar a las personas y el lugar alrededor cuando uno de verdad está completamente asombrado de que esos lugares y esas personas existan. Cuando nos damos cuenta de que no podemos darlos por sentado, ni a las personas, ni a los lugares, a los ecosistemas. Y en un lugar como Costa Rica estamos rodeados de esos recordatorios. Es tan fácil como estar en Monteverde o estar en la península de Osa o aún en el centro de San José. Hay lugares que constantemente nos pueden recordar, si dejamos de darlos por sentado, que vivimos en un país súper privilegiado con personas que tienen lindas capacidades y lindas habilidades que son muy, muy especiales. Y eso, sobre todo cuando uno se encuentra lejos, uno vuelve a ver atrás y uno se da cuenta de que no podemos darlas por sentado. Yo creo que estas habilidades esenciales, que son intangibles y que tal vez a veces se llaman habilidades blandas, son en realidad lo que nos permite tener una vida plena y hacer que nuestro liderazgo sea efectivo.
tener esa resiliencia, tener esa empatía, tener esa curiosidad, la capacidad de asombro, el coraje, todas esas son cosas que nos permite tomar riesgos, que nos permite salir de la zona de confort. Y solo cuando estamos en ese lugar, afuera de la zona de confort, podemos cambiar la mentalidad global de cómo nos vemos a nosotros mismos. Así que yo creo que es importante promover oportunidades, abrir puertas para que las mujeres exploren esa zona de confort, se salgan, y no necesariamente tiene que ser ir hasta el Ártico o ir hasta la Antártica. Puede ser tan fácil como explorarse ellas por dentro, buscar esos valores que son importantes para crear sus propios proyectos de vida. En oceanografía tenemos un dicho que a mí me encanta aplicar a esto, que es que una marea que sube eleva todos los botes. Y en esta expedición, si hay una cosa que nosotros aprendimos, es que las mujeres somos más fuertes cuando estamos juntas. Durante muchísimo tiempo, el patriarcado ha tratado de separarnos, ha tratado de que nos serruchemos el piso unas a otras, ha tratado de que no nos veamos a la otra, ha tratado de que nos veamos a la otra como una rival o una competencia. Pero las otras mujeres no son nuestra competencia, ellas son nuestra mejor fortaleza y vamos a estar todo mejor, hombres y mujeres, vamos a estar todo mejor como sociedad planetaria, si nos apoyamos y nos damos fuerzas.